Estimados programadores, siempre leo sus comentarios, sugerencias y trato de llevarlas a cabo. Es por eso que en este video realizaremos un doble CRUD con relaciones entre tablas. Gracias a Inerte utilizaremos Laravel con Vue. Para CSS utilizaremos Tailwind. La temática será empleados y departamentos. El CRUD de departamentos será con vistas separadas, es decir, un CRUD tradicional. Una vista para crear y otra para editar. Con SweDaler crearemos las confirmaciones para eliminar. El CRUD de empleados será en una sola vista, utilizando el componente modal que ya viene en la instalación de Laravel Breeze. Crearemos un componente para el select. El mismo modal lo utilizaremos para editar, trayendo la información precargada. SweDaler para la confirmación de eliminar. Y a petición de ustedes, utilizaremos un componente para la paginación. También realizaremos un módulo para mostrar los empleados por departamento en una gráfica de char.js. Y un módulo para reportes exportables tanto de empleados como de departamentos utilizando Data Tables. El video sí es un poco extenso, pero creo que vale la pena. Así que comenzamos. Ya saben que a mí me encanta Laragon, voy a crear el proyecto desde Laragon. Laravel Company. Si ustedes no usan Laragon, pueden abrir una terminal y teclear los comandos respectivos. Vamos a instalar Laravel Breeze. Realizamos la instalación de Vue. Esto ya quedó. Vamos a realizar la instalación de las librerías Phonoson, SweDaler, Paginación, Char.js, Data Tables, etc. Recuerden, estos comandos se los dejo en la descripción. Creamos el modelo controlador y factory de departamentos. Y ahora vamos a crear el de empleados. Muy bien, ahora vamos a abrir la carpeta del proyecto en Visual Studio. Recordemos que si usamos Laragon, ya nos crea por default una base de datos con el mismo nombre del proyecto. Vamos a configurarlo en el archivo .env. El proyecto se llama Laravel Company. Listo, cerramos este archivo y nos dirigimos hacia la migración de departamentos. Departamentos únicamente va a llevar el nombre del departamento y vamos a acotarlo a 100 caracteres. Ahora vamos a abrir la migración de empleados. Vamos a añadirle las demás columnas. Va a llevar un nombre. Vamos a ponerlo con 150. Vamos a ponerle un correo con 80 caracteres. Y un número telefónico de 15 caracteres como máximo.
Ahora vamos a añadirle la columna de ID departamento que va a estar enlazada, gracias a la llave foránea, con la tabla de departamentos. El ID del departamento que va a estar unido a la tabla departamentos. Y creamos la relación entre tablas en Laravel. Creamos un campo que va a ser la llave foránea y lo relacionamos a la llave primaria de la otra tabla, que en este caso es departamentos. Y no va a permitir eliminar un departamento si es que ya hay empleados que pertenezcan a ese departamento. Vamos hacia el modelo de departamentos. Vamos a indicarle cuáles son los campos que se van a poder llenar masivamente. En este caso solamente va a ser el nombre. Recordemos, estamos en el modelo de departamentos. Listo, lo cerramos. Vamos hacia el modelo de empleados. Vamos a hacer lo mismo. Indicamos qué campos van a poder llenarse masivamente. Listo. Esto es todo en el modelo de empleados. Vamos hacia la carpeta de factories. Vamos a comenzar con los factories para los departamentos. En la parte de return vamos a llenar con información falsa los nombres del departamento. En este caso ocuparemos job title. Es un puesto, no es en sí un nombre de departamento, pero pues lo vamos a dejar para ejemplificar. Vamos ahora con el factory para empleados. En el factory para empleados ya tenemos más campos. El primero va a ser el nombre. Para el nombre vamos a tener nombres propios. Para el correo, correos. Para los números de teléfono los vamos a tener en formato E16. Para el ID del departamento vamos a utilizar un número random entre el 1 y el 6. Es decir, vamos a crear de inicio 6 departamentos y al azar se van a asignar el ID del departamento hacia el empleado. Listo, ya tenemos el factory. Ahora en la carpeta de seeders abrimos el archivo que tiene y vamos a indicarle que se crearán los registros. Vamos a utilizar el código que viene comentado. No va a ser user, va a ser nuestro modelo de departamentos y vamos a crear 6. Empleados vamos a crear 25, así es, 25. Tendremos bastantes empleados para poder paginar la información. Y esto es todo aquí. Vamos a crear las rutas en el archivo web.php de la carpeta routes. Después de inertia decimos use app http controllers y el nombre del controlador. Vamos a hacer esto mismo para deploy controller. Vamos a crearlos dentro del middleware de out para que no se puedan acceder si es que no se ha iniciado sesión. Creamos una ruta de recursos, departamentos. Creamos una ruta de recursos que se llame empleados. Y recordemos que tenemos dos rutas adicionales que van a ser de tipo get, la gráfica y la ruta para los reportes. De la gráfica el controlador va a ser el controlador de empleados. La función empleados por departamento y le podemos asignar un nombre. Gráfica. Vamos ahora con la ruta del reporte. Reportes, reportes. Perfecto, ya tenemos nuestras rutas. Ahora vamos hacia la carpeta de controladores. Comenzamos con el controlador de departamentos. Primero vamos a importar inertia. Vamos a limpiar el código, a quitarle los comentarios.
vamos con la función index. Tenemos todos los registros de la tabla de departamentos, los asignamos a la variable departamentos y vamos a retornar mediante inertia hacia la vista que se encuentra en la carpeta departamentos y el archivo es index.view. Aquí no le ponemos la extensión .view. Esta vista le vamos a enviar como parámetros o como props los departamentos. Más tarde tenemos que crear la carpeta exactamente igual al nombre que le pongamos en esta parte, la carpeta y el archivo. Seguimos con la función crear. Recordemos que los departamentos los vamos a hacer en un CRUD con vistas separadas, un CRUD tradicional por así decirlo. En la función crear decimos que vamos a redirigir hacia la vista que está en la carpeta departamentos y el archivo se llama create.view. Vamos con la función de guardar, la función store. Vamos a validar que el nombre sea requerido y que tenga un máximo de 100 caracteres. Creamos un nuevo departamento con todos los datos del request. Una vez creado, lo guardamos y vamos a retornar hacia la vista, la cual va a estar en la ruta departamentos. Vamos a ocupar la función show. La función editar va a ser similar a la función de crear, solamente que va a redirigir hacia otra vista, a la vista editar. Y le va a pasar parámetros. ¿Qué parámetros? Le va a pasar toda la información de ese departamento que se va a editar. Vamos con la función update. Vamos a realizar la misma validación. Copiamos la validación del método de guardar. Validamos que sea requerido y que máximo tenga 100 caracteres. Y actualizamos con la información del request. Es actualizado, vamos a retornar hacia la ruta departamentos. La última función de departamentos va a ser la función eliminar. Eliminamos al departamento y retornamos hacia la URL de departamentos. Vamos ahora hacia el controlador de empleados. Copiamos del controlador de departamentos el modelo de departamentos e inertia. E indicamos que vamos a usar DB. Vamos a limpiar el código, a quitarle los comentarios. Ok, ya he limpiado el código, he dejado únicamente las funciones que vamos a ocupar. Para la función index vamos a hacer una consulta multitabla. De los empleados vamos a ocupar el ID. Ponemos el nombre de la tabla punto el nombre del campo, en este caso para el ID y para el nombre, porque recordemos que la tabla de departamentos también tiene un ID y un campo nombre. Si no se lo especificamos, marcaría un error. Telefónico. ID de departamento. Nombre del departamento y lo vamos a renombrar como departamento. Esta fue la parte de el select. Ahora vamos a hacer la unión. Vamos a unirlo con la tabla departamentos. Mediante el ID de la tabla departamentos cuando sea igual a la columna departamento-ID de la tabla empleados. Vamos a hacerlo con una paginación de 10. Lo siguiente es obtener todos los departamentos.
Ya que tenemos la información de ambas tablas, vamos a retornarlo hacia la vista, utilizando inertia. Decimos que en un props que se llama empleados, va a viajar la variable empleados. También le vamos a enviar la variable departamentos. Seguimos con la función guardar. Primer paso, validar la información. Validamos que el campo nombre sea requerido y por máximo tenga 150 caracteres. Que el campo para el correo sea requerido y máximo tenga 80 caracteres, el campo para el número telefónico sea requerido y máximo 15 caracteres y por último el ID del departamento que sea requerido y que sea numérico. Vamos a crear un nuevo empleado con la información del request. Guardamos y vamos a retornar hacia la ruta de empleados. Siguiente función, la función actualizar. Vamos a realizar las mismas validaciones, las copiamos y pegamos. Y al empleado que estamos recibiendo lo vamos a actualizar con la información del request. Por último, retornamos hacia la ruta de empleados. Vamos con la función de eliminar. Al empleado que recibamos, lo eliminamos y vamos a redirigir de nuevo hacia la ruta de empleados. Vamos a crear de una vez una nueva función que va a ser empleados por departamento. Esta función nos va a servir para la gráfica. Vamos a seleccionar en el select vamos a poner un count. Vamos a contar los empleados y lo vamos a renombrar como count, coma, el nombre de los departamentos. Al hacer un count, recordemos que tenemos que agrupar. Usamos un group byte para agrupar por nombre de departamento. Y ahora sí, finalizamos esta consulta con un get. La información de la consulta la vamos a enviar hacia una vista que va a estar en la carpeta de empleados. Y el archivo se va a llamar graphic. Le vamos a mandar la información en un props data. Creamos otra función, la función reportes, para mandar la información hacia la vista reportes. Vamos a copiar la consulta que tenemos en la función index y también vamos a traernos toda la información de los departamentos. En la paginación le ponemos get. Retornamos hacia la vista que está en la carpeta empleados reports.view. Le mandamos los empleados y le mandamos los departamentos. Pequeño error de dedo, en la función update me comí una E y por consiguiente en la función destroy, ya que fue un copy paste.
Y aquí la variable debería de llamarse data en lugar de empleados. Vamos a ejecutar las migraciones junto con el CIDER. Perfecto, se han creado las tablas, tanto la tabla de departamentos como la tabla de empleados. Ahora sí, ya podemos ejecutar npm run dev. Detenemos Laragon un momento y lo volvemos a iniciar. Que nos cree la URL amigable. Vamos a la carpeta resource.js, el archivo app.js, importamos, Notion, carpeta css, diagonal, all.min.css. Dentro de la carpeta de páginas, vamos a crear la carpeta departamentos. Creamos también la carpeta empleados. La carpeta departamentos vamos a crear las vistas index.view, la vista para crear, create.view, y la vista para editar. La carpeta empleados. Comenzamos con el index. Anteriormente crearemos el archivo para la gráfica. Por último, para la vista de reportes. Vamos hacia la carpeta layouts en el archivo Authenticate Layout. Vamos a añadirle las opciones de menú, la vista. Pero antes vamos a registrarnos para que podamos visualizar cuáles son esas opciones de menú que pretendemos modificar. Logueados, vamos a copiar el menú de dashboard. Es este que está aquí, de la línea 31 a la línea 35. Copiamos, pegamos y vamos a modificar. Primero pondremos el menú para los departamentos. La ruta va a ser departamentos.index. Tenemos la misma ruta para road.current. Ahora vamos a crear el menú para los empleados. Cambiamos departments por employees. Cambiamos este mismo menú. Lo pegamos y cambiamos employees por graphic. Damos employee.index y ponemos graphic. Cambiamos la G mayúscula por G minúscula. Copiamos y pegamos para nuestro último menú, que va a ser el menú de reportes.
Vamos con el menú de hamburguesa, que está un poquito más abajo, a partir de la línea 134. Repetimos la misma dosis, copiamos y pegamos y cambiamos de textos. Ya creamos para departamentos, ahora vamos para empleados. El siguiente va a ser el menú para la gráfica. Por último, el menú para los reportes. Vamos al navegador y corroboramos que ya tengamos todos los menús. Perfecto. Ahora sí, vamos a cerrar este archivo. Vamos a abrir el archivo dashboard.view. Vamos a copiar todo su contenido. En este archivo nos vamos a basar para hacerlo un poquito más rápido. Llegamos y vamos a cambiar los textos. Colocamos departamentos. Este mismo texto lo copiamos y lo ponemos en el título. Vamos a quitar la línea 17 y se debe de visualizar así. Vamos bien. El siguiente paso va a ser copiarnos código de el archivo delete user form. Vamos a copiar la importación de Danger Button. A la importación añadimos link e use form. Posteriormente vamos a importar SweetAlert. Vamos a comenzar con los props. Vamos a tener departamentos que va a ser de tipo objeto. Vamos a tener una constante para poder usar el formulario. Vamos a tener una constante para poder usar el formulario y va a tener como campo un ID. Vamos a crear ahora la función para eliminar departamento. Vamos a crear una función de SweetAlert para mostrar una pequeña alerta. La alerta va a tener de título seguro de eliminar, va a recibir como parámetros ID y nombre, seguro de eliminar el nombre, el iconito de question, vamos a mostrar un botón para cancelar y el texto que va a tener el botón confirmar va a ser un iconito de PhoneOption que va a decir sí, eliminar. El botón de cancelar va a decir cancelar con un iconito de PhoneOption. Si presionamos que sí, entonces vamos a enviar el formulario. Form.delete y la ruta is confirmed y la ruta va a ser departamentos.destroy, pasándole como parámetro el ID. Esta es toda la funcionalidad en la parte de scripts.
Vamos con el HTML. Le ponemos una clase de fondo blanco. Le quitamos estas clases, vamos a ponerle la clase grid, v-screen y vamos a centrarlo. Le quitamos esas clases, ponemos margin top de 3, margin button de 3 y la clase flex. Creamos un link que nos va a llevar a la ruta departments.create y este link va a tener de clase px4, pxy, fondo gris 800 con texto blanco con borde redondeado y le añadimos estas mismas clases. Vamos a tratar de que se parezca lo más posible a un botoncito negro. Le ponemos un iconito de Phonozone, Fa plus Circle, con el texto ADD y debe de quedar de la siguiente manera. Recordemos que estamos utilizando Tailwind CSS y no Bootstrap. Copiamos el siguiente div. Vamos a crear una tabla. Le ponemos las siguientes clases. En el encabezado de la tabla vamos a ponerle clases bg-gray-100. Vamos a darle un padding de 4. La primera columna va a llevar la numeración, la segunda el nombre del departamento y las últimas dos van a ser para los botones de acción. Vamos a crear el cuerpo de la tabla con un before. Utilizamos la variable dep y la variable i del props departamentos con la clave de .id. Dentro vamos a poner las columnas con las clases border, border gray, -400 y con el mismo padding. La primera columna va a llevar la numeración. Vamos a copiar las 4 columnas. La segunda va a llevar el nombre del departamento y las siguientes dos van a llevar los botones de acción. Y debe de estar quedando hasta el momento. Copiamos el componente link y le cambiamos de gris a amarillo para que quede así. La ruta va a ser departamentos.edit y le vamos a pasar como parámetro el ID del departamento. El iconito va a ser fa-edit. El botón para eliminar va a ser un danger button. Es un componente que ya viene predefinido. Le cambiamos el iconito a trash. Cuando se presione clic sobre este botón, se va a invocar a la función eliminar departamento pasándole como parámetros el ID y el nombre. Ya va quedando. Qué bonito se ve. Ya está la confirmación. Vamos muy bien. Vamos ahora con create.view. Vamos a repetir la misma dosis. Vamos a tomar del archivo dashboard el código. Y lo pegamos en la vista. Vamos a cambiarle los textos. Ahora va a ser create departamento. Le quitamos la línea 17.
Vamos hacia la carpeta Out, en el archivo Register, y vamos a copiar de la línea 3 a la línea 6. Pegamos, importamos useForm, vamos a crear una variable para el formulario con únicamente el campo name. Damos el formulario, evento submit. En el evento submit enviamos el formulario hacia la ruta departments.store. Vamos a darle un margen de 6. Colocamos el componente input label para el nombre con el valor de departamento. Colocamos un text input. Colocamos el componente text input con el ID name. View model form.name con autofocus. Y tiene que ser requerido. Ponemos la clase mt-1 block w-full. Colocamos un input de error con el mensaje del form.errors.name y la siguiente clase. Le colocamos type igual a text en el text input. Posteriormente colocamos un primary button con un iconito de PhoneAwesome para guardar. Y le colocamos el texto save. Decimos que este botón se va a deshabilitar cuando esté procesando el formulario. Añadimos la clase p-4 al formulario, al div que contiene el formulario, y aquí le colocamos una L de ViewModel. Así debe de quedar hasta el momento. Damos clic en guardar y voilà. Perfecto, ya guardó un departamento. Vamos ahora con la vista de editar. Para la vista de editar vamos a hacer el copy paste de la vista create. Y vamos a cambiarle los textos editar por guardar. Vamos a definir un props. En este caso vamos a tener un departamento de tipo objeto. El valor del campo name del formulario va a ser igual al valor que contenga el props. Cambiamos la ruta, no va a ser store, va a ser update. Y le pasamos como parámetro el departamento. El método va a ser patch. También puede ser put. Intentamos editar un departamento y listo. Funcionó hasta aquí, todo bien. Vamos a eliminarlo. Genial. Vamos muy bien, ya tenemos nuestro primer CRUD. Ahora vamos con el CRUD para los empleados. Vamos hacia el archivo index.view. Antes vamos a crear un nuevo componente que va a ser copia de el primary button. Copiamos el código, creamos el archivo guardingButton.view. Vamos a cambiarle el color gris por el color amarillo. Guardamos los cambios y cerramos.
Ahora vamos a crear otro componente, el componente select input. Vamos a abrir el archivo textinput, vamos a copiar el código y lo vamos a pegar en nuestro archivo selectinput.view. Vamos a añadirle un nuevo props que va a ser options. Cambiamos el evento input por el evento change. No va a ser input, va a ser un select. Vamos a ponerle las opciones al select. Las opciones se va a recibir del props option. En un before ponemos op in options. La clave va a ser op.id. Cada valor que exista en el arreglo va a poner un option. El valor va a ser el ID y va a mostrar de texto el nombre. Cerramos el archivo. Copiamos el index.view de departamentos y lo pegamos en el archivo index.view de empleados. Del archivo create vamos a copiar las importaciones de los componentes. Y también vamos a importar los componentes que hemos creado. Vamos a importar el componente secondary button. Importamos el modal. Vamos a utilizar link, lo quitamos. Vamos a importar nextSig de view junto con ref. Y por último, vamos a importar el componente de paginación de view tailwind. Vamos a declarar nuestras constantes, una input, la constante modal, que va a comenzar en falso, la constante título, que va a comenzar en comillas vacías, la constante operación, que va a comenzar en 1, la constante ID, que va a comenzar en blanco, y vamos a tener dos props, departamentos y empleados, ambos de tipo objeto. En el formulario vamos a tener nombre, correo, teléfono y el ID departamento. Declaramos una variable para el formulario de la paginación. Este formulario va a estar vacío. Vamos a declarar una función para cuando naveguemos en la paginación. Vamos a enviar el formulario form_page en el método get hacia la ruta employees.index enviándole como parámetro la página seleccionada. Vamos a crear la función openModal que va a recibir las variables op, name, email, phone, departamento y employees.
Esta función va a poner primeramente el modal en true. Vamos a activar el foco del campo name. La operación le vamos a dar el valor de OP. Aquí omití las flechitas. El ID va a ser igual al valor del empleado. Y si la operación es igual a 1, el título va a ser crear empleado. En caso contrario, el título va a ser editar empleado. Y vamos a tomar los valores que estamos recibiendo como parámetros para asignarlos hacia los campos del formulario, para que de esta manera cuando demos clic en el botón editar, la información venga precargada en el modal. Creamos la función cerrar modal, que va a poner la variable modal en false. Y reseteamos el formulario. La siguiente función es la función guardar. Esta función guardar va a tener una condición. Si la operación es 1, entonces va a enviar el formulario mediante el método post hacia la ruta employees.store. Si todo sale bien, ponemos onSuccess, vamos a invocar a la función OK y le vamos a pasar como parámetros lado guardado. Vamos a copiar estas líneas y lo ponemos en el else. Le cambiamos post por put y la ruta va a ser employees.update. Le pasamos como parámetro el ID y en la función OK le pasamos como parámetro empleado actualizado. Vamos a crear la función OK para recibir una variable, un mensaje. Va a resetear el formulario, va a cerrar el modal y va a enviar una alerta de Suite Alert con el título del parámetro que estamos recibiendo y el iconito va a ser Success. Cambiamos el nombre de la función eliminar departamentos por eliminar empleados. Cambiamos la ruta. Empleados, le pasamos como parámetro el ID. Le añadimos el onSuccess. Vamos a la función OK, pasándole el texto empleado eliminado. Esto es todo en la funcionalidad de script. Vamos ahora con el HTML, cambiamos departamentos por empleados. Aquí me faltó ponerle punto view, sí cierto, se me estaba olvidando. En secondary button. Ok, se lo colocamos. Todo lo demás está bien. Quitamos el link y ponemos un primary button. Vamos a ponerle un iconito con la misma clase y el mismo texto. Va a tener un evento, el evento click, que va a invocar a la función openModal y le va a pasar como parámetro un 1. 1 para que abra el formulario vacío. Cambiamos departamento por nombre. Copiamos, pegamos y cambiamos textos. Nombre, correo, teléfono, departamento. Cambiamos departamentos por empleados, de por emp. Damos el link y vamos a poner un botón. Cambiamos la función eliminar departamento por eliminar empleados. Colocamos los campos del empleado, que son correo, teléfono y departamento. Cambiamos dep por emp.
Ahora sí vamos a colocar el guarding button. Con el mismo iconito de la tablita anterior. FastSolid, Fa-Edit. Y aquí es employees.data. ¿Por qué employees.data? Porque viene con paginación. Va a tener un evento click, el cual va a abrir el modal, la función openModal, y le va a pasar como parámetros el 2, junto con la información del empleado. Esto con el objetivo de precargar la información y mostrarla en el modal. Pasamos el nombre, el correo, el teléfono, el ID del departamento y el ID del empleado. Lo voy a poner en 2 líneas para que lo puedan apreciar mejor y no haya problemas al momento de copiar. Vamos a hacer que el div que contenga esa tablita sea responsiva, o más bien que tenga un overflow en X, ya que va a contener más información que la tabla de departamentos. Vamos a cambiarle el padding de 4 a 2, ya que al ser más información debería de estar un poquito más compacta. Cambiamos también en la parte del cuerpo de la tabla. Y voilà, debe de estar quedando de esta manera. Vamos ahora a poner otro div muy similar con las mismas clases, y aquí vamos a poner la paginación, el componente de view para la paginación. Current lo va a tomar de employees.currentPage, total de employees.total. Por página lo va a tomar de employees.perpage. La funcionalidad para cambiar de página va a ser la función onPageClick, pasándole como parámetros la variable event. Ya está la paginación. Vamos a ver si funciona. Sí, es información diferente. En la tercera página debería de tener 5 registros. ¿Ok? 5 registros. Vamos a probar este input. Le colocamos el 1. Le damos clic en Go. Y nos lleva hacia la página 1. Perfecto. Hasta aquí todo bien. Ahora vamos con el modal. Vamos a utilizar el componente de modal. La propiedad show. Modal. El evento close va a cerrar el modal. Creamos la etiqueta h2, en donde vamos a mostrar el título del modal, y le vamos a poner la clase p-3 con textlg con la fuente medium, y se va a visualizar así. Vamos a ver para el botón editar, pone el texto editar. Perfecto, vamos bien. Vamos a crear
otro div en el cual comenzaremos a poner los campos. Input label for name con el valor name. El text input va a tener el ID name. Va a tener de referencia name input. Y el modelo lo vamos a tomar de form.name. Va a ser de tipo texto. Le añadimos la clase mt-1 block w-3/4. El placeholder va a ser name. Va a tener un input de error. Con la propiedad mensaje form.errors.name. Y la siguiente clase. Ahora se visualiza de esta manera, muy bien. Perfecto. Funciona tanto para añadir como para editar. Vamos a replicar ese div. Y vamos a cambiar los valores. Quitamos el ref y vamos a cambiar los valores name por email. Volvemos a duplicar este div. Ahora cambiamos email por teléfono. Bien, vamos a ver cómo se ve en el navegador. Están muy separados, pero se visualiza la información. Y hay mucho espacio entre uno y otro. Vamos a quitarle la clase mt-6. Así se visualiza mejor. Ok, vamos a duplicar otra vez este div. Y aquí va a venir nuestro componente select input. El ID va a ser department ID. Va a decir departamento. Modelo form.departmentID. Y las opciones las va a tomar del props departamentos. Vamos a ver en el navegador. Perfecto. Ya está el select. Vamos a ver en el botón editar. Sí, muy bien. Ahora vamos a crear otro div, el cual va a tener un primary button con el iconito de PhoneAwesome para guardar y con el texto save. Este se va a deshabilitar cuando el formulario esté procesando. Cuando se presione clic sobre este botón, va a llamar a la función guardar. Copiamos el div y vamos a colocar un botoncito para cerrar el modal. Este botoncito va a estar alineado hacia la derecha. Va a ser un secondary button con el texto cancelar. Va a tener las siguientes clases y se va a deshabilitar cuando esté procesando el formulario. Cuando se presione clic, se va a llamar a la función close modal. Perfecto, ahí está. Se cierra el modal. Muy bien. Ahí está el botoncito de cancelar. Vamos a crear el registro de un empleado. Ponemos la información. Seleccionamos un departamento. Guardamos y empleado creado. Muy bien. Vamos a ver en dónde quedó este empleado. Me imagino que en la última página. ¿Es correcto? Aquí está. Vamos a editar la información de este empleado. Le ponemos el numerito 2. Lo cambiamos a Tankar. Guardamos. Empleado actualizado. Muy bien.
Y aquí está en la primera página el registro número 8. Acorde a sus comentarios, alguien por ahí mencionó que sería bueno que el modal se quedara abierto cuando creamos un empleado. Solamente comentamos la función close modal, registramos otro empleado, colocamos información, nombre, correo, teléfono, le seleccionamos un departamento, damos clic en el botón guardar. Empleado creado, se limpia el formulario y se queda el modal abierto por si queremos crear otro empleado. Vamos a crearlo. Guardar. Empleado creado y sigue el modal abierto y se resetean los campos. Es cuestión de gustos, yo lo voy a dejar con la función cerrar modal activa. Vamos a ver la funcionalidad de eliminar empleados. Muy bien, perfecto. Ahora vamos con la gráfica. Vamos hacia el archivo gráfica.view. Vamos a copiar el código del archivo dashboard. Pegamos y vamos a cambiar los textos. Comenzamos con la importación de lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar ref de view. Vamos a utilizar una gráfica de barras de view char.js. Lo demás que vamos a importar lo tomé de la página oficial del componente. Voy a copiar y pegarlo para no hacer más largo el video. Lo voy a poner en varias líneas para que lo puedan visualizar sin problema. Definimos los props. Tenemos la variable data que va a ser de tipo objeto. Creamos las siguientes constantes: departamentos, empleados, char data, char options, colores. Vamos a crear una función random para los colores. Vamos a crear colores RGB de manera aleatoria. Con un random lo multiplicamos por 256. Y por cada registro que tengamos, vamos a ir llenando las variables de departamentos, empleados y colores. Creamos RGB, la función random, coma, otra función random, coma, otra función random y cerramos el paréntesis. Tenemos la variable charOption que va a contener el valor de responsive true. CharData va a tomar los labels de departamentos, los datasets, que va a tener como label employees, como data va a tener el valor de los empleados y los colores de fondo van a ser del array de colores. Cambiamos el texto de tablero por el de gráfica, quitamos la línea 49 y colocamos el componente var, le pasamos como datos chardata y como option charoptions. Le cambiamos el 7 por el 5 en la clase. Y se me fue un 5 aquí, debería ser 256, si no van a pasar colores que no existen. Vamos a la gráfica y listo. Cada vez que recarguemos o que accedamos a este módulo, vamos a tener diferente combinación de colores por el random. Si nosotros quisiéramos otra gráfica, por ejemplo, una gráfica circular, lo único que tendríamos que hacer es cambiar el componente var por el componente pie. Listo, ya tenemos nuestra gráfica circular. Una gráfica pie chart, que de igual manera sus colores van a cambiar constantemente. No importa el número de departamentos que existan, va a tener un color para cada departamento. Yo voy a dejarle en la gráfica de barras. Copiamos el código y lo pegamos en el archivo de reportes.view. Vamos a quitarle el componente
Vamos a quitarle el texto de gráfica y le vamos a poner el texto reportes. Vamos a quitarle estas variables y estas importaciones. Y no vamos a ocupar gráfica, es ya el archivo de los reportes. Vamos a tener dos props, empleados y departamentos, ambos de tipo objeto. Vamos al archivo index.view de empleados, vamos a copiar el input label. Vamos a copiar también la importación de el select input. Vamos a pegar lo siguiente. Para no hacer tan largo este video, este código lo copié de un ejercicio anterior que habíamos hecho, donde ocupamos data tables con view, consumiendo un API. Vamos a crear las variables de columnas, dos botones, la constante reportes y la constante tipos. La constante tipos va a tener en un objeto el ID 1 con el nombre empleados y el ID 2 con el nombre departamentos. Vamos a poner el valor de las columnas. Ups, una falta de ortografía, me faltó una N. El primer dato va a ser renderizado. ¿Por qué? Porque va a ser la numeración de la fila. Recordemos que el array comienza en 0, por eso le ponemos +1. Y vamos a ponerle el nombre, el correo, el teléfono y el departamento. Copiamos y pegamos, cambiamos el 1 por el 2. Y los departamentos únicamente van a tener un nombre. Vamos con buttons. Y vamos a definir los botones de exportación. El título va a ser empleados. Va a extender de Excel HTML5. Va a tener de texto un iconito. Iconito de Excel con el texto Excel. Y va a tener las siguientes clases. Vamos al componente de Wording Button. Enviamos la clase de Wording Button. Cerramos el componente, pegamos y vamos a cambiar la palabra yellow por la palabra green. Así es, vamos a tener un botoncito verde. Cambiamos a 600. Y reemplazamos todas las apariciones del color amarillo por color verde. Listo, ya quedó. Copiamos el contenido entre llaves. Vamos a cambiarle el extend. Este va a ser un PDF. Cambiamos el iconito de Excel por PDF. Cambiamos también la palabra Excel. Le vamos a quitar las clases que tiene y vamos a ponerle las clases de Danger Button. Vamos a copiar todas las clases. Cerramos el archivo y reemplazamos estas clases.
No le movemos más ya que el Danger Button es un color rojo y el iconito de PDF debe de ser rojo. Vamos con el siguiente botón. Cambiamos File PDF por Print, cambiamos PDF HTML por Print y cambiamos el texto PDF por Print. Vamos a tomar las clases de Primary Button. Perfecto, y vamos por el último botón. Había quedado una coma de más. El último botón va a ser el botón para copiar. Vamos a reemplazar Print por Copy en las tres apariciones. Del extend, del iconito y del texto. Vamos a cambiarle el fondo de 800 a 200. Vamos a copiar todo el contenido de este botón 1 y vamos a duplicarlo. Vamos a cambiarle de nombre a botón 2 y vamos a cambiar el texto empleados por departamentos. Vamos a quitarle esta clase. Vamos a agregar un input label. El campo rep con el valor report. Posteriormente vamos a poner un select input con id rep y con las siguientes clases. mt-1 block espacio w-3/4. El view model va a ser report y las opciones van a ser types. Aquí sobre esta llave. Ok, vamos a la sección de reportes. Ya está el select. Vamos a cambiarle las clases para que tenga un poco de margen. Un padding de 6, X y Y. Vamos a poner un div con las mismas clases, con un v-if. Si el reporte es igual a 1, copiamos, pegamos y le cambiamos por un v-else. Vamos a colocar el componente data table. En data le vamos a poner empleados. En columnas vamos a poner columns 1. Le añadimos las siguientes clases. W-full, border gray, 400. Ahora vamos a añadirle las opciones en un objeto que va a ser responsivo, que va a ser autoajustable, igual a false. El DOM va a ser bfrtip. Los botones van a ser los botones 1, la variable buttons 1. El index.view vamos a tomar el encabezado de la tabla.
Copiamos, pegamos. Quitamos las columnas para los botones de exportación. Y listo. Perfecto, se ve muy bien. Vamos a copiar y vamos a pegar. En el apartado del else le quitamos las columnas que no va a necesitar departamentos. Cambiamos en data a departamentos, columnas va a ser columns 2 y los botones va a ser buttons 2. Con esto ya debería de quedar. Vamos, cambiamos a departamento, sí, perfecto, voilà, vamos, muy bien. Solamente que el botón de copiar no se visualiza tan bien. Vamos a quitarle la clase de borde transparente y le ponemos un borde de color gris. Vamos a hacerlo para ambos botones de copiar. Border gray-800. También vamos a quitarle el texto en color blanco. Perfecto, así ya se ve un poco distinto. Ahora hacemos lo mismo para el botón copiar de departamentos. Gray 800 y quitamos text white. Muy bien. Ya tenemos nuestro reporte con data tables. Empleados y departamentos. Vamos a probar la búsqueda. No hay un departamento RH, ya lo eliminamos. Buscamos test. Y encuentra los siguientes empleados. Los mandamos a imprimir. Imprime esa selección. Y le quitamos la selección, imprime toda la información. Vemos la funcionalidad del botón copy. La funcionalidad del Excel. Perfecto, todo muy bien. La funcionalidad del PDF. Ok. Toda la información de los empleados. Probamos la paginación. Perfecto. Vamos ahora con los departamentos. Exportamos Excel. Ahí están los 6 departamentos. Exportamos a PDF. Están los 6 departamentos. Damos a imprimir. Probamos la funcionalidad de copiar. Muy bien. Es responsivo, observemos. Nos pone estos iconitos cuando la página está en un tamaño más angosto. Tenemos dashboard, departamentos. Los departamentos es con vistas separadas, un CRUD tradicional. Tenemos los empleados, la gráfica, los reportes. Cerramos sesión para comprobar que no se puede acceder si no hemos iniciado sesión. Perfecto, muy bien. Lo hemos logrado. Misión cumplida. Hasta aquí este video, mis estimados programadores. Espero les haya quedado. Si se atoraron en algún paso, ya saben, con gusto envíenme un mensajito por Facebook, déjenme un comentario aquí en YouTube. Yo me pongo en contacto. De igual manera voy a dejar el código en los repositorios. Estuvo maratónico este video, es el video más largo que he subido. Sin embargo, creo que está bastante completo este CRUD. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.